A nombre de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, le damos la más atenta bienvenida a este cuarto ciclo de conferencias gratuitas 2021 que la UNICEF pone a disposición para el público en general, alumnos, egresados, nuestros seguidores, alianzas estratégicas que nos siguen muy de cerca. Les agradecemos que se encuentren en este inicio de ciclos de conferencias en su cuarta edición de este año. Hoy comenzamos con el tema cambio climático global, un gran desafío para el mundo de hoy. Voy a detener un poco la presentación. Antes de comenzar, les leeré, los grados importantes que tiene la doctora María Cristina Mezquita. Ella radica en Cali, Colombia, en estos momentos. Es doctora en Ecología de la Producción y Conservación de Recursos por la Universidad de Wageningen en Holanda. Tiene una maestría en Estadística Matemática con profundidad en Bioestadística por la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Cuenta con el grado de licenciada en Matemáticas por la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Y bueno, ella ahorita nos explicará un poco más sobre su gran experiencia que cuenta en su experiencia laboral. También agradecerle, doctora, por el tiempo que nos está brindando el día de hoy, el tema que nos preparó para toda nuestra audiencia, y le dejo los controles a la mano para su ponencia y lo que nos va a mencionar. Muchas gracias, Eduardo. Muy amable por su presentación. Bueno, Eduardo me ha pedido que les cuente un poquito de mi trayectoria profesional. Pues básicamente yo soy investigadora científica y he sido por mucho tiempo investigadora científica a nivel internacional en agricultura y medio ambiente para países tropicales en vía de desarrollo. Apenas obtuve mi doctorado en Europa, tuve la suerte de entrar al CIA, Centro Internacional de Agricultura Tropical, que es uno de los 19 centros mundiales para investigación en agricultura y medio ambiente para países tropicales en vía de desarrollo. De los otros 18 centros están en África, en Asia, 3 en la América Latina, uno de ellos en México, que es el CIMIT, Centro Internacional para el Mejoramiento del Maíz y el Trigo. Ustedes lo deben conocer, los mexicanos. El otro de América Latina es el CIP, Centro Internacional de Investigación en la Papa, y el tercero en América Latina es el CIER, en Cali, Colombia. Bueno, además de ser investigadora científica en agricultura y medio ambiente, pues he sido consultora y sigo siendo consultora a nivel internacional y nacional de la FAO, del Banco Mundial, del BID y de muchas instituciones nacionales. Y siempre me ha gustado ser profesora de tiempos cortos en universidades, a nivel de doctorado, maestrías y pregrados. Me gusta mucho estar en contacto con los estudiantes, me parece una relación muy linda, de mucha creatividad. Y ahora con ustedes, yo no sabía que existía esta universidad que es en línea, y con mucho gusto puedo compartirles mi experiencia en el tema que está anunciado, cambio climático global, un gran desafío para el mundo de hoy. En este tema de cambio climático yo he venido investigando realmente desde el año 2001 y bueno, he visto todos los desarrollos a nivel de la Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático y lo que ha sucedido en el mundo y a dónde estamos hoy. De manera que esa es mi presentación. Como les dijo Eduardo, les agradezco mucho que sus preguntas sean al final de mi presentación y con mucho gusto las responderé en la mejor forma que yo pueda hacer. Ahí en la imagen ustedes ven mi nombre, mi correo electrónico, mi celular. Yo vivo en Colombia, en Cali. Estoy a sus órdenes para lo que puedan necesitar. El contenido de mi conferencia tiene 4 partes. Primero, cambio climático global, producto de la industrialización. Segundo, la política mundial sobre cambio climático, que la rige la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático desde 1997 hasta hoy. Tercero,
la política colombiana. Pues como yo soy colombiana, yo les traigo un poquito de nuestra política. Y por cuarto punto, las acciones de mitigación del cambio climático a nivel mundial, las principales, porque hay muchas. Como fuentes de información tengo los artículos que ha producido el IPCC desde el 2000 hasta el 2021, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es el grupo científico asesor de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Por otro lado, conferencias y escritos del doctor Pablo Artaxo del Instituto de Física de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, artículos científicos que se han presentado en congresos internacionales en cambio climático, captura de carbono, donde yo he sido invitada como conferencista, el Simposio Mundial de Cartagena 2002 en Colombia, en Clermont-Ferrand en Francia 2003, Cusco, Perú 2004, Cáceres, España 2006, México 2006, FAO 2009, 2010, 2018. Entonces comencemos con el tema 1, el cambio climático producto de la industrialización. Como ustedes saben, en 1750 empezó la era de la industrialización con la revolución industrial en Inglaterra. El último informe del IPCC de agosto 9 de 2021 reconoce, entre comillas, es indiscutible que las actividades humanas están causando el cambio climático, haciendo que los eventos climáticos extremos como olas de calor, lluvias torrenciales y sequías sean más frecuentes y severos. Realmente la industrialización, además de ofrecer mil ventajas para la vida y la comodidad de nosotros los humanos, trajo este efecto de producción de gases de efecto invernadero que se llaman, que son gases que los producen en industrias, tanto los gases naturales, dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, como gases fabricados por industrias, los hidrofluorocarbonados, los perfluorocarbonados, el hexafluoruro de azufre, gases precursores del ozono malo, lo que se llama así, y el trifluoruro de nitrógeno. Estos gases, antes de la industrialización, pues no existían. Los naturales, dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, estaban emitidos por la respiración de los seres vivos y estaban en total balance con la naturaleza. Pero con la industrialización, los gases producidos por la industria empezaron a crecer exponencialmente y vemos, por ejemplo, según la Agencia Internacional de Energía 2017, datos a nivel mundial, se reconoce que las industrias que emiten gases de efecto invernadero naturales son en un 70% de producción y uso de energía con combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas natural, metano y propano. En un 25% lo produce la deforestación, que se convirtió en una actividad industrial para extracción de maderas, para las multinacionales madereras, para deforestación, desgraciadamente, por ejemplo, en algunos países como el nuestro y como Brasil, para la siembra de coca en altas cantidades. Y son industrias, el narcotráfico es una industria que desgraciadamente ha sido culpable de una inmensa deforestación en nuestros países tropicales. Y por último, 5% asociado con fertilizantes químicos que producen el óxido nitroso. Las industrias que emiten gases de efecto invernadero fabricados, según también la Agencia Internacional de Energía 2017, para estos datos corresponden a la Unión Europea, son las industrias de refrigerantes y extintores producen los hidrofluorocarbonos, las industrias del aluminio, aerosoles, producen los perfluorocarbonos. Los sistemas de distribución eléctrica de alta tensión, lo que se llama la macroenergía, torres de alta tensión, subestaciones de electricidad, etcétera, producen el hexafluoruro de azufre. Y la microelectrónica, pantallas planas de cristal líquido, celulares, computadores, producen el gas llamado trifluoruro de nitrógeno, que son altamente, tienen potenciales de calentamiento global muy altos. Las industrias en Europa producen 50% de estos gases fabricados, el transporte 20%, edificios, residuos, hogares otros 30%.
El aumento en concentraciones de gases efecto invernadero entre comienzo de la revolución industrial y el 2016, según el IPCC 2018, fue de 145% el aumento del CO2, 257% el aumento del metano y 122% el aumento de dióxido de óxido nitroso. Los gases fluorados pues no tienen dato aquí porque no existían en la época preindustrial. Sin embargo, ya vemos aquí el potencial de calentamiento global, tanto de los gases naturales como los fabricados. Vemos como CO2 potencial de calentamiento global 1, el metano 28 veces, una molécula de metano calienta la atmósfera 28 veces que lo que hace la molécula de CO2, el óxido nitroso 265 veces y los gases industriales fabricados hasta 50.000 veces. Discúlpeme, el de más potencial es 17.400 veces CO2, que es los perfluorocarbonos. Tenemos uno más alto, que es el hexafluoruro de azufre, 23.500 veces. Los hidrofluorocarbonos hasta 1.400 veces. Y la duración en la atmósfera, que es la siguiente columna de la diapositiva, mientras el CO2 dura 100 años en la atmósfera, el metano 12, el óxido nitroso 114 años y los gases industriales duran hasta 50.000 años en la atmósfera de nuestro planeta Tierra. En la actualidad, con datos del IPCC 2018, el gas más abundante es el CO2 con 76% de la atmósfera, seguido por el metano 16%, el óxido nitroso 6% y el conjunto de los gases industriales o gases fluorados 2%. Bueno, la primera evidencia científica para darle una alerta a la comunidad científica internacional de un aumento desmedido en niveles de emisiones de CO2 y de metano fue el análisis de la datación de un hielo, de un lago que estaba completamente sellado por más de 1 millón de años en la Antártida, en Rusia. Y esta datación permitió mostrar las curvas aquí están las rojas, son las de CO2 y la amarilla es la de metano. Y se ve que a través de 400.000 años antes de nuestra era, pues ha habido aumentos y decrementos de las emisiones. Sin embargo, después de 1990 empezó a haber un aumento exponencial que trajo una alerta internacional. Eso sucedió en 1996. Vemos aquí las curvas en un patrón más cortico de 1.000 años, del año 1000 al 2000, y vemos los incrementos de dióxido de carbono, los incrementos exponenciales del metano y los de óxido nitroso. Luego, en un lapso más corto de solo 100 años, entre 1900 y 2000, vemos los incrementos exponenciales de CO2, que son mayores los incrementos en CO2 que la población humana. Pues eso ya vuelve un gas tóxico. Y esta curva la denominó el profesor Ratan Lal de la Universidad de Ohio State en Estados Unidos como la curva de la muerte. Los cambios regionales, lo que ha producido estos gases de efecto invernadero, son unos cambios regionales muy fuertes en temperatura. Se estiman de 1990 a 2070 que la temperatura, sobre todo en los polos norte y sur, ha subido y está subiendo, subirá hasta 12 grados centígrados y en otras regiones va a bajar hasta menos 1 grado, produciendo pues deshielos de los glaciares, deshielos de la Antártida, de un aumento en el caudal de los ríos, de los lagos y por consiguiente aumento del nivel del mar. Estos cambios regionales en temperatura son muy bruscos y han aumentado las épocas de lluvias, las épocas de sequías, las inundaciones, las desertizaciones, etc. La lluvia también ha cambiado fuertemente entre 1990 y el 2100. Se predice unos aumentos de hasta 20 milímetros año en unas regiones y menos 20 milímetros año en otras, produciendo las grandes inundaciones y sequías.
El aumento del nivel del mar, aquí vemos tres puertos europeos, Ámsterdam, Brest y Zwijndrecht, en donde el mar entre el año 1700 y el año 1900, casi 1950, ha subido 20 centímetros. En Colombia, los datos que da el IDEAM en Colombia es que el incremento del nivel del mar será hasta 40 centímetros en el mar Caribe y hasta de 60 centímetros en el Pacífico, por encima del promedio 1961-1990, trayendo como consecuencia efectos en las poblaciones costeras y en las poblaciones que viven en islas, porque pues ya el nivel del mar sube y las poblaciones tienen que ir subiendo sus habitaciones a zonas más altas. En Colombia también los impactos de la lluvia han sido muy fuertes, una variación de lluvias hasta de más 30% y menos 30%, y nosotros los colombianos hemos vivido estas inmensas precipitaciones, inmensas épocas de sequía. No se deben solamente al fenómeno del niño y la niña, que son aparte, son fenómenos naturales diferentes al fenómeno cambio climático global, pero superpuestos producen situaciones muy dramáticas. La pérdida de área glaciar en Colombia ha sido fuertísima y lo mismo ha pasado en Perú, en Ecuador, en Argentina, en todos los sitios, en Chile, en todos los sitios que tenemos nevados. Aquí vemos 6 de nuestros grandes glaciares. Los que más han perdido nieve han sido la Sierra Nevada del Cocuy. Aquí es la gráfica número 1. Y en la fotografía se ve desde el año 1969 cómo va perdiendo área glaciar al año 2002. Entonces nuestros nevados, Volcán Nevado de Santa Isabel, Volcán Nevado del Ruiz, Sierra Nevada de Santa Marta, Volcán Nevado del Huila, Volcán Nevado del Tolima, han perdido fuerte cobertura glaciar. Tristemente, el agua de los glaciares es la única agua potable que tenemos en nuestra tierra y la estamos perdiendo y al llegar al mar se convierte en agua salada. Bueno, el cambio climático, este fenómeno ambiental producido por los incrementos en gases de efecto invernadero, ha tenido impactos muy fuertes en la salud humana, en la agricultura, en la composición de bosques nativos, en los recursos de agua, en su calidad, en su cantidad, en las áreas costeras e insulares, como les dije antes, en las especies y aves nativas. O sea, el cambio de temperatura, de precipitación, de evapotranspiración, altura sobre el nivel del mar, cambia toda la vida de nuestro planeta y a las poblaciones humanas también. ¿Cuál es la política mundial que maneja la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático? Esta convención está representada por todos los países de las Naciones Unidas, 196, y su representante es el presidente de cada país. Esta convención marco para el cambio climático se reúne una vez al año en distintas partes del mundo y va tomando decisiones de cómo combatir el cambio climático global y qué acciones de mitigación se pueden adoptar. La primera reunión fue el protocolo de Kioto 1997 en Japón, en donde el reto mundial era reducir 3.3 petagramos de aumento en CO2 equivalente atmosférico por año. Luego sí, del protocolo de Kioto se vinieron todas las demás reuniones anuales que se llaman conferencias de las partes, Conferences of the Parties, de 1998 hasta el 2021, en donde se va analizando si los países industrializados han ido reduciendo sus emisiones como se comprometieron en el protocolo de Kioto, y si nosotros, los países en vía de desarrollo, hemos hecho acciones en lucha contra el cambio climático. Estados Unidos no participó del protocolo de Kioto ni participó de ninguna reunión entre 1998, sino hasta el 2015 con Barack Obama. El 2016 vino Donald Trump, se retiró del protocolo de Kioto, y el 2020 entró el presidente Biden y volvió a adherir a Estados Unidos al protocolo de Kioto. Estados Unidos a nivel de estados ha hecho muchas acciones positivas.
y ahora a nivel país, por lo que se ve, el presidente Biden promete hacer cosas muy, muy importantes. Bueno, en el protocolo de Kioto se muestra la situación de emisiones de CO2 equivalente per cápita y totales de los países del mundo, siendo el país más emisor Estados Unidos. Definitivamente, Estados Unidos per cápita y total en ese año fue el mayor emisor. Se dividieron los sectores emisores en cada país, como el sector de energía, que es el que más emite gases de efecto invernadero, procesos industriales y solventes, construcción y urbanismo, agricultura y producción animal, cambio de uso del suelo y bosques, y finalmente el sector basuras. Y se obligó a los países anexo 1 o países industrializados a reducir sus emisiones en 5% del nivel que tenían en 1990, y eso fue mandatorio para el periodo 2008-2012, el primer mandato del protocolo de Kioto. Antes de terminar el primer mandato fue una sorpresa en la reunión 2009 en Copenhague. ¿Qué pasó? Mientras los países industrializados, sí, desde 1990 hasta el 2009 habían bajado sus emisiones de gases de efecto invernadero, nosotros, los países en vía de desarrollo, no solamente no las bajamos, sino que las subimos. ¿Debido a qué? Siendo más emisores que los países industriales. Debido a 3 países: China, India y Brasil. Entonces, en la Cumbre Climática de Copenhague en 2009, se mostró que el país más contaminante del mundo era China, seguido por Estados Unidos, India, Rusia, Indonesia, Brasil y Japón. Aquí vemos a Brasil, India y China, que no son países industrializados. China es un país emergente, India es un país en vía de desarrollo, Brasil es un país en vía de desarrollo, y sin embargo están en la lista de los más emisores de gases de efecto invernadero de la atmósfera. Por consiguiente, en la siguiente reunión, la de la Cumbre Climática de París 2015, que se llegó con unas estadísticas de que no podemos permitir que el aumento de temperatura de la era preindustrial a la fecha sea mayor de 2 grados centígrados, porque eso era ya muy peligroso para la humanidad. Habíamos visto que se subió las emisiones de CO2 desde la revolución industrial en 145%, que el Ártico había retrocedido en su cobertura glaciar en 4%, y que 9 de los 10 años más cálidos habían sucedido desde el año 2000. Con esta, digamos, cifra empezó la reunión, en la cual participaron 195 países, incluyendo ya a Estados Unidos, con Barack Obama, y se firmó el Acuerdo de París el 22 de abril del 2016 en Nueva York. Ese acuerdo dice, primero, que incorporan a China, India y Brasil como países emisores, países anexo 1, lo cual les obliga a reducir sus emisiones como se dictó en el protocolo de Kioto, y además a pagar una penalidad económica si no cumplen con sus compromisos. Se ratificó el Acuerdo de Copenhague de 2009, que fue crear un gran fondo de $100.000 millones año, que son dineros que vienen de países anexo 1 o países contaminantes emisores a países anexo 2, países no contaminantes en vía de desarrollo, no emisores. Esos dos fueron los grandes acuerdos de la Cumbre Climática de París. Incorporan a China, India y Brasil como países anexo 1, bajo pena de penalidades económicas si no reducen sus emisiones, y se crea ese gran fondo que es válido del 2010 al 2020. En el 2019, o sea, más adelante, ¿qué vemos? China sigue siendo el primer país emisor del mundo con casi el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero, seguido por Estados Unidos casi el 15%, por la Unión Europea en un todo, con todos los países de la Unión Europea 9.7%, India 7.3%, y de ahí en adelante otros países menos contaminantes. Esa es la situación al año 2019.
Venimos entonces en el 2019 a la cumbre climática se llamó la Cumbre de la Tierra y el Clima en Madrid, del 2 al 15 de diciembre 2019. ¿Qué se dijo? Que hay que lograr que el aumento máximo promedio de la temperatura de la atmósfera terrestre desde la edad preindustrial hasta hoy no suba a de 1.5 grados centígrados. Llega el informe 2021, que lo vimos este año, se publicó el 9 de agosto de 2021, el informe IPCC 2021, Bases Científicas de la Física del Cambio Climático, que dice lo siguiente: los cambios recientes en el clima son generalizados a través de todo el planeta, rápidos y cada vez más intensos, y no tienen precedentes en miles de años. Los principales, digamos, eventos son la concentración de CO2 atmosférico, la más alta en al menos 2 millones de años, el aumento del nivel del mar en un ritmo cada vez más rápido, en al menos 3.000 años. El área de hielo marino en el Ártico es el nivel más bajo en al menos 1.000 años, y el retroceso de glaciares sin precedentes en al menos 2.000 años. Por otro lado, los océanos y la criosfera muestran el retroceso de los glaciares y pérdida de hielo marino en el Ártico, que continuarán por varias décadas. El derretimiento de las capas de hielo en Groenlandia y la Antártida continuará por miles de años. Y vemos que los cambios en los océanos también continuarán por cientos de miles de años, sobre todo el pH en la superficie de los océanos. Como ustedes saben, el pH pues, del mar es 6.1 de pH, es un pH ácido, pero con el deshielo de los glaciares, que es agua potable, agua no salada, pues el pH se va aumentando, y se espera llegar hasta 7.6 de pH en un escenario muy peligroso, pero se espera que baje que llegue a 8 en el peor de los escenarios. Sin embargo, bueno, también se ha dicho que el nivel del mar continuará aumentando por miles de años. Esta es una fotografía que muestra el IPCC, qué pasará con la Tierra y con el aumento de temperatura en los polos, cuando el aumento promedio de la atmósfera terrestre de hoy versus la era preindustrial sea 1,5 grados Celsius, cuando sea 2 grados, o cuando la temperatura aumente 4 grados centígrados. Entonces, el IPCC analizó estos 3 escenarios, sugiriendo que el mundo debe hacer un esfuerzo de todos los países y todos los estados y la población civil y la población, las empresas privadas, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que no permitan el aumento promedio de la temperatura de la atmósfera más del 1.5 grados centígrados. El informe dice: reducciones inmediatas, rápidas y a gran escala de las emisiones de gases de efecto invernadero son indispensables para limitar el calentamiento, o sea, el aumento de temperatura a 1.5 grados centígrados. Llegamos a la cumbre de Glasgow, cumbre climática de Glasgow, que se llamó la Cumbre de la Ambición Climática. Fue cerquita a nosotros, del 31 de octubre al 13 de noviembre de 2021, y los países llegaron con 2 propuestas: que al 2030 se reduzcan la mitad de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, y que al 2050 llegáramos a 0 emisiones netas. Pero, desgraciadamente, no hubo acuerdo de estas 2 metas entre los países participantes a la COP26 en Glasgow. ¿Por qué no hubo acuerdo? Primero, aquí yo les anoto los principales acuerdos y los principales desacuerdos. El acuerdo fue que el daño en emisiones de gases de efecto invernadero de la energía con petróleo, carbón y gas natural es el más severo. Entonces, ese fue el acuerdo de todos los países, que las energías, la energía eléctrica y de calor lograda con
petróleo, carbón y gas natural tienen que reducirse lentamente hacia llegar a energías renovables. Y los desacuerdos entre los países fueron los siguientes. El apoyo económico de países anexo 1 o industrializados a países anexo 2 no industrializados no se ha cumplido. De los 100.000 millones de dólares año, no todos los años se han cumplido. Ese es compromiso de Copenhague ratificado en la Cumbre Climática de París 2015. ¿Por qué? Por la pandemia del COVID-19, que produjo un retroceso económico de todos los países del mundo. Entonces, los países anexo 1 industrializados también han sufrido un retroceso económico grave y dijeron que era imposible seguir aportando esos 100.000 millones de dólares año, a no ser que sus economías vuelvan a estar enérgicas. Segundo desacuerdo, la eliminación del carbón como fuente energética al 2050 no fue aceptada, principalmente por Rusia y por la India, porque ellos usan el carbón como su principal fuente energética. China se opuso, la India se opuso. Y pues China es entre Estados Unidos y China, pues ustedes saben, son las potencias mundiales y se opusieron. Entonces no hubo acuerdo en que se elimine el carbón de la matriz energética mundial al 2050. Otro desacuerdo fue el reemplazo de vehículos de gasolina y diésel y gas por eléctricos al 2040. Se opusieron empresas productoras de vehículos como la BMW, la Ford, todos los carros que se hacen en Estados Unidos. Dijeron que esa transición de vehículo en gasolina, diésel, gas por carro eléctrico, pues no es tan pronto. Los carros eléctricos todavía son muy costosos, mucho más costosos que el vehículo de gasolina, y que pues va a haber una transición, sí, pero no al 2040, que ellos se comprometen a que sea más lenta. Entonces, la reducción del 50% de emisiones mundiales de gases de efecto invernadero en 2030 y llegar a cero emisiones netas en 2050 requiere más tiempo. Ese fue el acuerdo de la Cumbre Climática de Glasgow. Entre mil otras cosas, pues ese es el resumen principal. Voy a ir rápidamente sobre la política en nuestro país, Colombia. Colombia no es un país emisor, produce solo el 0.46% de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo y el 4% de las emisiones de los países de Centro y Sudamérica. Sin embargo, cuando se crea el indicador emisiones de gases de efecto invernadero con relación al Producto Interno Bruto de cada país, pues países que emiten poco pero producen poco en relación a los demás, como Colombia, se convierten en países más, digamos, más pecadores, entre comillas, que países industrializados como Estados Unidos, Chile, México, Perú, Alemania, España, Inglaterra, Japón, Francia, Suiza. México está aquí. México está por encima, digamos, tiene mayor peso en emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a su Producto Interno Bruto que Perú, Alemania, España, Inglaterra, Japón, Francia, Suiza, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir este nuevo indicador? Ok, el que no produce, pues que no emita, pero países que producen poco y emiten mucho van a ser más castigados, como tristemente Colombia, como Brasil, como México, como Perú, comparado con países industrializados que son los que vemos en el margen derecho de la diapositiva. Ese es un nuevo indicador, que el que no produce no emite, pero el que no produce y sí emite, pues malo, quiere decir que hace una producción muy sucia. Lo ideal que es producir más y emitir menos. Colombia tiene 4 prioridades frente al cambio climático: el Plan Nacional de Adaptación, la Estrategia de Recuperación y Conservación de Bosques y Áreas Degradadas, la Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono, que la tienen muchísimos países del mundo, y la Estrategia de Protección Financiera ante Desastres. En particular, hay 29 países que se encuentran adelantando estrategias nacionales bajas en carbono. Entre ellos está México, aquí lo veo, está Ecuador, Perú,
tal vez Bolivia no la veo, ni Paraguay, pero está Argentina, Chile, muchos países. ¿Qué ventaja tiene participar de la Estrategia Nacional Bajo en Carbono? Pues que los países que participemos de esta estrategia tenemos derecho a importaciones de tecnología que mitigue el cambio climático sin pagar aranceles. Tenemos derecho a recibir esos fondos de los 100.000 millones de dólares año de países industrializados a países en vía de desarrollo. No tenemos bloqueo de exportación de nuestros productos a otros países. Son muchas, digamos, ventajas principalmente de índole económico y comercial. De manera que es muy bueno participar de la estrategia, aquí la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono. Y hablando de los compromisos de nuestro país en la Cumbre Climática de París, como todos los países que participaron en esta cumbre, 196 países, hicieron sus compromisos. Colombia se comprometió a reducir en 20% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero al 2030 comparativamente a lo que emitíamos en el 2010. Ese fue el compromiso de Colombia. Y muchos compromisos. Ya se había creado el Fondo para la Paz con donaciones internacionales, frenar la deforestación amazónica, crear nuevas áreas protegidas, transformación de la refrigeración doméstica, reemplazo y disposición final de neveras, congeladoras, aires acondicionados viejos que emiten muchos gases industriales, los hidrofluorocarbonos. Y como metas de mitigación en los 6 sectores, incluyó, por ejemplo, la ganadería sostenible, que es un tema muy apasionante, que yo lo adoro, lo domino, y para Colombia es un tema muy atractivo porque se comprometió Colombia y hay dineros para convertir la ganadería degradada en ganadería sostenible. Bueno, como último punto de mi conferencia, que yo lo he titulado Acciones de mitigación del cambio climático a nivel mundial, voy a hablar únicamente de la transición energética, porque es la principal estrategia mundial de mitigación del cambio climático. ¿Por qué? En la figura que ven ustedes aquí se muestra que las emisiones de gases de efecto invernadero de la energía, del sector energético, a nivel mundo emite el 72% de gases de efecto invernadero. Estos son datos del IPCC al año 2016, pero sigue siendo igual. El sector energético es el que más gases emite a todo nivel, y aquí se ve el sector energético 72% y otros sectores pues emiten la diferencia. La agricultura solo el 11%, otros cambios de suelo. Aquí tenemos procesos industriales, 6%, residuos 3%, pero la industria de la energía pues que impacta el transporte, la industria, la electricidad, el calor, los edificios, las carreteras. Toda nuestra vida está impactada por el petróleo, el carbón y el gas natural. Entonces vamos a ver, por ejemplo, qué ha hecho el mundo en transición entre energías con base en combustibles fósiles y energías renovables. A nivel mundial, la matriz energética mundial de 1973 a 2008 bajó de usar combustibles fósiles para generación de energía eléctrica, 86.7%, bajó a 81.3%. Es una reducción pequeña en un lapso de tiempo del 73 al 2018. Sin embargo, pues es que no es fácil. Y el aumento de energías renovables fue del 13 al 18%. Veamos país por país. Estados Unidos, donde el predominio de la fuente energética es petróleo, seguida por gas natural y por último carbón. Bajó el uso del petróleo, aumentó el de gas natural, que es menos contaminante. El carbón lo redujo también un poquito y subió sus energías renovables de 13.3% a 18.7%, siguiendo, sin embargo, siendo un país basando su energía en combustibles fósiles.
En el 2018, combustibles fósiles representaban el 81,3% de la matriz energética y solo el 18,7% energías renovables. Entre ellas la nuclear, la solar, la eólica, la biodiesel y alcohol carburante y las hidroenergías. La hidroenergía es una gran energía renovable. La matriz energética de China. Fíjense que mientras en Estados Unidos el predominio es petróleo, gas y por último carbón, en China el predominio es carbón. En 1975 usaba como 73% de carbón para generar energía, lo redujo a 56% en el 2018. Sin embargo, y el aumento de energías renovables en China fue del 3 al 15%. Sin embargo, China se opuso ahora en la cumbre climática de Glasgow a dejar el carbón como fuente energética al 2050. Dijo que era imposible. Imposible. Lo mismo dijo la India, cuya fuente principal de energía es el carbón. En el 75 representaba el 58%, al 2018 bajó el 54%. Y la India usa también el petróleo y un poquito gas natural, pero principalmente carbón. Por eso también se opuso a que el carbón desaparezca de la matriz energética mundial al 2050. India en este periodo de tiempo pasó del 12% de energías renovables al 12%, o sea, no cambió su matriz energética en este periodo de tiempo. Dice que es imposible. El crecimiento de la población de la India es altísimo. El Himalaya ya ha perdido cobertura glaciar y la India dice que necesita urgentísimamente el apoyo de países industrializados, porque de lo contrario no puede, pues no va a poder sobrevivir y va a seguir siendo un país altamente contaminante de gases de efecto invernadero, principalmente por la industria del carbón. Vemos a Rusia, otro inmenso país, que la fuente principal de energía es el gas natural. Es interesante, Estados Unidos su fuente principal es el petróleo, el gas natural, China el carbón y Rusia el gas natural. Rusia también se opuso a salir del carbón en el 2050 y sin embargo ha hecho una transición del 9 al 13% con energías renovables. Líder en energías renovables, Alemania. Alemania es un país muy líder y en general en la Unión Europea hay mucha conciencia de pasar de combustibles fósiles a energías renovables. Fíjense ustedes en Alemania, la matriz energética de ellos es prácticamente limpia. Tiene energía hidráulica, tiene biomasa, de viento, de energía nuclear, que es la de uranio, la energía eólica y energía de carbón, de biomasa, y tiene poquito de carbón, de petróleo y de gas natural. Es un país muy líder en energías renovables. Las energías renovables en Alemania en el 2019 representaron el 47% de su matriz energética y de ese porcentaje la energía hidroeléctrica el 15,7%. O sea, Alemania es un ejemplo de uso de energías renovables y específicamente energía hidroeléctrica. Otro país líder es Francia. Francia es líder en energías renovables, predominando en Francia la energía nuclear en base a uranio. También en Francia se tiene energía hidráulica, exportaciones de energías renovables intermitentes como la de viento y la solar. Francia exporta energías renovables a otros países de la Unión Europea. Es un país muy líder y le ha ido muy bien con la energía nuclear, a pesar de la gran tragedia que hubo en Japón, pero fue por unas fallas del manejo mismo de las centrales nucleares, no porque la energía no sea limpia. La energía nuclear es una energía renovable y limpia
excepto cuando se termina, cuando hay remoción de escombros, porque las partes que conforman una planta nuclear siguen siendo muy peligrosas. O sea, la remoción de escombros y digamos, el desmonte de una central nuclear tiene muchos problemas de contaminación atmosférica. Bueno, hablemos de nuestra querida Colombia. La matriz energética de Colombia es una matriz muy limpia. Entre 2015 y 2018 somos el sexto país líder en energía hidráulica. Nosotros participamos en nuestra matriz energética con el 70-35% de fuente hidráulica de agua, porque somos pues Dios nos dotó de grandes cantidades de agua, igual que al Brasil, y nuestra matriz energética es muy limpia. Estos datos son de 2017, pero se mantienen a 2019 y actualmente 2021, aunque ha habido un aumento pequeño en energías renovables en Colombia, sobre todo la eólica. Ya tenemos como 60 proyectos, de los cuales 18 están aprobados para energía eólica, sobre todo en el sector de la Guajira, en la costa norte de Colombia, que tiene muchos vientos y no hay fauna mayor, porque pues tener fauna es un problema que puede morir con los molinos de viento, pero Colombia tiene mucho potencial para energía eólica. Y gracias a Dios con la energía hidráulica tenemos una matriz energética muy limpia. Los dejo para sus reflexiones, sus preguntas, sus inquietudes. Veo que tenemos personas de Guatemala, de México, de Colombia, de Ecuador, de Bolivia, de Cuba. Qué gusto poderlos escuchar con sus preguntas. Y si, Eduardo, tú me dices cuánto tiempo gasté en mi presentación para saber cuánto tiempo ellos tienen para hacer preguntas. Sí, en este momento dejamos el chat abierto, doctora, para todos los asistentes para que dejen sus preguntas, dudas o inquietudes sobre el tema que nos acaba de presentar. Antes que nada, agradecerle la preparación del presente tema para todos nosotros. Con mucho gusto, Eduardo. Sí. Entonces podemos cerrar mi presentación si usted lo considera y estamos abiertos a las preguntas. Yo terminé 10 minuticos antes de tiempo, entonces bienvenidas las preguntas que haya en la audiencia. Con mucho cariño las responderé con mucho gusto. Sí, muchas gracias, doctora. A todos los asistentes, si tienen dudas, favor de dejarnos en el chat. Por el momento, Santos, Williams, Aranda Vázquez y Lili Esquivel les dan las gracias por la presentación y les dan unas felicitaciones. Giancarlo Verdugo Valencia comenta que muchas gracias por la conferencia. La pregunta que realiza es: ¿de qué manera se podría mejorar el manejo de los residuos en la producción de energía nuclear? Bueno, ese es el tema más complejo que afronta la energía nuclear, porque como yo te decía, las centrales nucleares son manejadas con mucho cuidado por los técnicos, y durante su vida productiva, la vida productiva puede ser de muchísimos años, pero porque el uranio es un mineral perenne, existe siempre en la naturaleza, pero los seres humanos pues no somos perennes, y cuando hay un cambio de dirección de la central nuclear es cuando se han presentado los problemas y los errores, y fue la causa de la explosión de las centrales nucleares del Japón. Entonces, lo que ellos están tratando de hacer, y yo no soy experta en residuos nucleares ni mucho menos, pero lo que yo he estudiado y he leído es que ellos primero los deshacen y los entierran a un nivel tan profundo que vuelven a reincorporarse como minerales al suelo, ¿sí? Todos los radioactivos, como el uranio, que es un elemento radioactivo,
lo tienen que enterrar e involucrarse totalmente dentro de la tierra para volverse otra vez un elemento radioactivo y pueda volverse a reutilizar en las nuevas centrales nucleares. Eso es lo poquito que yo sé y lo poquito que te puedo contestar, porque pues no soy experta, pero la tecnología y la ciencia que hay detrás de esa energía nuclear es fascinante y es inmensa. He estudiado un poquito sobre eso y es fascinante, realmente, muy bonito. Y hay que Muchas felicitar gracias. a Francia, porque Francia es líder en energía nuclear sin problemas. Gracias por la respuesta, doctora Cristina. Pasando a una siguiente pregunta por parte de la audiencia, es por Esteban Ortiz Rodea. Él pregunta que hasta ahora no se han revertido las tendencias. ¿Será que no sin vinculantes los acuerdos? Si puedes, Esteban, replanteando las preguntas ya que nos aparece un poquito confusa. Marvin Estuardo Hernández González pregunta, ¿cuáles han sido las lecciones aprendidas para reducir el GEI en su país? Bueno, mira, las lecciones aprendidas no solo en mi país, sino en muchos países, pero como tu pregunta es Colombia, bueno, como yo les mostré, Colombia se comprometió en la Cumbre Climática de París 2015 a reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en 20% al año 2030. En varios sectores, que son 6 sectores principales. El sector energético, que gracias a Dios Colombia tiene un predominio en energía hidráulica, entonces la reducción es que, por ejemplo, cuando las centrales hidráulicas están afectadas por el verano, normalmente en Colombia esa energía se genera con carbón, con petróleo. ¿Sí? Entran en funcionamiento las centrales con energía de combustibles fósiles. Y lo mismo, cuando hay excesivo invierno, que hay inundaciones fuertísimas y por muchas inundaciones las centrales hidroeléctricas también fallan, entra a funcionar las plantas con base en petróleo. Entonces, una propuesta que hace Colombia es esa, que las centrales hidroeléctricas cuando entran en crisis climática de extrema sequía o extrema lluvia, de extremas inundaciones, sean reemplazadas por energía eólica o energía solar, que tenemos suficiente. Y lo mismo cuando la energía solar no cuando en Colombia no haya suficiente sol, cuando no haya suficiente verano, pues la energía solar no es suficiente, entonces va a ser reemplazada con energía eólica y con energía hidráulica. Tratar de hacer esos reemplazos. Eso es un primer tema en energía. En el tema de transporte, Colombia se comprometió a cambiar toda la flota de taxis, buses y transporte público a carros eléctricos y también el metro que en Bogotá se llama Transmilenio, en Cali se llama el mío, el metro ya tiene carros eléctricos. Entonces el sector transporte ha cumplido bastante con los compromisos de transformar taxis, buses, transportes públicos y transporte del metro en carros eléctricos. En el sector vivienda, el reemplazo de neveras viejas, refrigeradores viejos, aires acondicionados viejos por nuevos es muy importante porque reduce las emisiones de hidrofluorocarbonos que son producidos por la industria de los refrigerantes. Y efectivamente hay 9 millones de euros para el reemplazo de estos equipos viejos. Entonces, si en nuestros hogares tenemos neveras y refrigeradores y todo esto que daten antes del año 2012, pueden ser reemplazados, o 2010 creo. Entonces, eso son metas importantes. Otra meta, el sector basuras, que un compañero tuyo hizo la pregunta. Las basuras pueden ser sólidas, líquidas y gaseosas, ¿verdad? Entonces, sobre todo basuras orgánicas, sólidas, que son basuras del hogar, basuras de los hoteles, de los centros comerciales, basuras orgánicas, van directamente a los vertederos de basuras y en Colombia tenemos muchos vertederos abiertos, o sea, generan metano a la atmósfera.
Entonces, pues, ¿cuál es el compromiso de Colombia? Es generar compost de esas basuras orgánicas y poder reconvertir no solamente la basura orgánica en compost, que es tierra fértil para la agricultura, para los jardines, sino también utilizar el metano que genera el basurero en electricidad a través de biodigestores. ¿Qué otro tema se ha tocado? Pues los computadores, los celulares. Entre más tecnificada sea la tecnología que usamos, más gas llamado trifluoruro de nitrógeno emite. Nosotros somos tal vez conscientes del daño que un celular nos puede hacer en el oído, nos puede hacer en el cerebro. Puede producir infertilidad en los hombres cuando lo ponen en el bolsillo del pantalón. Entonces la recomendación siempre es tener el celular siquiera a 2 metros o 3 metros de donde estemos en la cama, nunca dormir con el celular en la mesita de noche, tratar de usar al mínimo tiempo celular y equipos digitales, porque es increíble, la tecnología es muy buena, pero tiene sus efectos secundarios. Entonces, lo que son pantallas de cristal líquido de los televisores, celulares muy tecnificados, bueno, padres de familia, profesores, tenemos que ser conscientes, no le podemos dar a los niños desde los 2 años el iPad y el celular, porque ellos están recibiendo esos rayos. Entonces, todo eso no solo beneficia a la salud humana, sino también emite menos gases de efecto invernadero. Esos son los compromisos que Colombia ha hecho. Somos conscientes, el mundo es consciente, la Unión Europea es quizá la más consciente en términos de países. No sé si se satisface mi respuesta. Hola, doctora, muchas gracias por la respuesta. Marisol Carmona Moreno pregunta, ¿qué factores intervienen para la utilización de energía geólica? Geotérmica o eólica. Eólica es la del viento. Geotérmica es la del fondo de la tierra. ¿Cuál de las dos? Eólica es la energía del viento. Geotérmica es la energía del fondo de la tierra. En la pregunta solo menciona geólica, doctora. Geólica no existe la palabra geólica, se llama eólica. ¿Será esa la que ella quiere? Probablemente se le haya escapado la G en su pregunta. ¿La G? Pregúntale a ver, porque si es eólica, bueno, yo le contesto. Luis Eduardo Rocha Magaña pregunta, buenas tardes, gracias por la ponencia. Su duda es, desde su punto de vista, al ver países que no pueden dejar el uso de carbón o hidrocarburos, ¿cómo ve el panorama en el cumplimiento de la Agenda 2030? Yo tengo una diapositiva que desafortunadamente no la pasé a Eduardo en mi presentación de hoy, que muestra que entre 2030 y 2050 las energías renovables van a representar tan solo el 21% de la matriz energética mundial. O sea, como se ve el mundo, tenemos que esperar con paciencia la transición lenta de energía basada en petróleo, carbón y gas natural a energía renovable. Ahora, es lógico, porque ustedes saben lo que produce el petróleo. El petróleo no solamente produce gasolina, diésel, produce el asfalto para las carreteras, produce los aceites para los carros, las velas, las grasas, los neumáticos, los inflables. O sea, el petróleo produce los plásticos. El plástico son monómeros que son producidos por el petróleo. Digamos, la política puede decir al 2030, al 2050 se acaba el carbón. No se puede, tiene que ser lento, pero hay un compromiso. El presidente Putin lo dijo, el presidente Biden lo dijo, el presidente de China no estuvo presente en la cumbre de Glasgow, pero lo dijo por videoconferencia.
Yo, por mi punto de vista, me preguntan, ¿verdad? Yo creo que hay conciencia mundial, hay interés y hay dinero para hacer los cambios, pero los cambios no son tan rápidos. Ahora, la conciencia que ha tomado el mundo desde el protocolo de Kioto 1997 hasta hoy 2021 solamente lleva 24 años. Es joven. El reconocer que la industria emite gases de efecto invernadero que calientan la atmósfera, que producen el deshielo de los glaciares, que aumentan las precipitaciones, que aumenta el caudal de los ríos, aumenta el nivel del mar, etcétera, etcétera, lo conocemos solo hace 24 años en una historia de millones de años del mundo. Entonces, pues yo siento que hay progreso. En Colombia hay progreso. Yo veo en los niños, en los jóvenes, en los estudiantes universitarios, mucha conciencia y muchos proyectos para energía solar, energía eólica, energía de biomasa, reducción del uso de computadores y celulares, reducción de luces que gasten mucha energía por luces LED. Hay progreso. Lo que pasa es que no puede ser tan rápido. Muchas gracias por la respuesta, doctora. Marisol Soto Hernández pregunta, ¿qué acciones se han realizado en Colombia para contrarrestar las consecuencias del cambio climático, en especial en las zonas rurales, y cómo han percurrido estas emisiones en la mitigación de las mismas? Dios. Mira, nuestro país ha enfrentado en los últimos 60 años un fenómeno muy grave que se llama narcotráfico. El narcotráfico ha deforestado más de la mitad de nuestros bosques nativos para sembrar coca. Ha vuelto los suelos degradados, erosionados, improductivos. Ha vuelto a Colombia mucho más vulnerable al cambio climático, mucho más vulnerable al cambio climático. Hablo de 60 años de narcotráfico porque a pesar del proceso de paz que se firmó en el 2016, sigue habiendo grupos criminales que se están peleando el narcotráfico, y ustedes en México lo deben conocer muy bien. Tenemos narcotraficantes mexicanos aquí negociando con nuestros traficantes colombianos, y ese es el peor karma de nuestro pobre país Colombia, y yo creo que el peor karma de México y de cualquier otro país que tenga narcotráfico en su sociedad. Entonces, el cambio climático peor ha hecho a Colombia mucho más vulnerable. ¿Qué ha hecho el país? ¿Qué ha hecho los presidentes? Luchar contra el narcotráfico, tratar de reforestar. Tenemos unos presupuestos muy grandes para reforestación de las zonas degradadas, para eliminación de coca y reforestación o poner cultivos productivos. Son esfuerzos muy grandes con muchos dineros, pero el dinero que genera el narcotráfico es tan alto que a veces obligan a los campesinos a volver a sembrar coca contra cualquier norma que venga del gobierno. Entonces, esfuerzos sí se hacen y se han hecho, pero con esta situación del narcotráfico encima de nosotros, acabando con lo que pueden, matando campesinos, matando gente, desplazando gente y obligándolos a consumir coca y a sembrar coca. La reforestación muchas veces no es exitosa, ¿ves? Entonces, si tú me preguntas qué ha hecho Colombia para combatir el cambio climático, reforestación, ganadería sostenible, manejo apropiado de las basuras, pero tenemos el narcotráfico encima que nos tiene locos. Esa es la verdad. Eso lo siento como colombiana, como científica, y yo quisiera saber qué piensan los mexicanos de eso. Gracias por la respuesta, doctora. Y por cuestión de tiempo pasaremos a una última pregunta. Esta será de Ricardo Antonio Silva Hernández. Él pregunta que cómo se podría lograr el compromiso de los gobiernos
empresarios y la sociedad para frenar los efectos del cambio climático? ¿Cómo lograr ese compromiso para tener un beneficio global? Los compromisos se están logrando a punta de penalidades financieras. Por ejemplo, a las empresas petroleras, ellas tienen la obligación de crear nuevas empresas de energías renovables. Si no lo hacen, tienen penalidades financieras por parte del gobierno, ¿ves? O sea, yo siento que el gobierno puede presionar a las empresas privadas, pero ¿quién presiona al gobierno para que cumpla los compromisos de la que firmó en la Cumbre Climática de París? ¿Sí, me entiendes? El gobierno sí puede presionar a la empresa privada con penalidades, con impuestos, y lo hace. Y eso se ve en las empresas petroleras. Digamos, hay una empresa petrolera que se llama muy grande aquí en Colombia, que ha creado 25 industrias de energías renovables en Colombia para, digamos, reponer el daño que hace el petróleo con emisiones de gases de efecto invernadero. Eso se logra con penalidad financiera. Y así se logran las cosas. Pero pregunto yo, ¿cómo logramos que el país logre los compromisos? Es difícil porque la empresa privada puede hacerlo con muchas dificultades, pero ahí vamos. No es tan fácil. Sí, gracias, doctora, por la respuesta. Y una última pregunta, doctora. ¿Cuál de todas las fuentes de energía es la más confiable y la que necesita menos mantenimiento para un país? Esta pregunta la realiza Juan José Ramos Pérez. Ah, muy interesante, muy interesante. Mira, la eólica y la solar son, son, digamos, de las energías renovables las que menos exigencia de mantenimiento, pues exige mantenimiento periódico, pero la eólica depende de la velocidad del viento, de la situación física de donde se coloquen los molinos de viento, que no haya poblaciones de aves que pueden sufrir, y sobre todo que cuando hay aves migratorias, los molinos de viento las pueden acabar, entonces los ambientalistas se oponen. Pero las más confiables de las energías renovables, o sea, todas son confiables, pero las que exigen quizás menos mantenimiento son la eólica, que es mantener los molinos en circulación, la solar, que los paneles solares estén conectados siempre y cuando haya sol, y cuando no hay sol haya un reemplazo de otra energía renovable, y la hidráulica, mantener las centrales hidroeléctricas a un nivel que no sea ni tan bajo por sequía ni tan alto por inundaciones. Nosotros tenemos en Colombia muchas centrales hidroeléctricas muy bien manejadas, la central hidroeléctrica de Calima, Anchicayá, la central hidroeléctrica del Rodeo, muy bonitas y lindas, que además generan mucho ecoturismo. Entonces, yo diría que las tres, eólica, solar y hidráulica, son maravillosas. Muchas gracias por la respuesta, doctora. Con esto finalizamos este tiempo de preguntas por parte de la audiencia. Agradecer antes que nada su participación en este evento y con su excelente ponencia que nos brindó el día de hoy. También agradecer a los asistentes que se tomaron un poco de su tiempo para asistir el día de hoy a la presente videoconferencia. Tuvimos bastante audiencia el día de hoy. También invitarlos a las demás videoconferencias que se estarán impartiendo en esta semana. Les dejo el link del presente evento donde encontrarán cada una de las videoconferencias que se estarán impartiendo en esta semana. El día de mañana verán en esta misma página que les enviamos o link la grabación de la videoconferencia que lleva por nombre Cambio Climático Global, el gran reto de nuestro mundo hoy, por la doctora María Cristina Mezquita. Muchas gracias, doctora. Antes de finalizar la sesión, ¿algo que guste mencionar? Pues que estoy muy feliz de haber compartido con ustedes, con Eduardo, tan amable, tan querido, que la universidad donde usted trabaja tiene una misión muy bella, y es impartir educación virtual gratis. Eso me parece muy lindo. No necesariamente gratis todo. Él me explicó que tiene becas, muchas becas que facilitan el logro de títulos
universitarios a los participantes. Eso es una gran misión. Por otro lado, pues tener esas conferencias también que son gratuitas y atraer conferencistas de todas partes, me parece muy bonito. Por otro lado, que tengan asistentes de tantos países, Guatemala, México, Colombia, Ecuador, Bolivia, Cuba, fueron hoy compañeros de América Latina y que compartimos prácticamente problemas y sueños comunes. Eso me pareció muy lindo. Entonces, agradecerle a la universidad, agradecerle a Eduardo, el ingeniero Eduardo Valdés, el director de marketing de la universidad, y a mi colega Luis Antonio González, que me presentó ante ustedes y que entiendo que él es profesor de allá y ustedes también. Muchas felicidades, les deseo una feliz Navidad y un próspero 2022. Saludos, saludos a todos. Muchas gracias, doctora, y nuevamente comentarle que esperamos contar con su asistencia en algún otro evento con estos grandes temas que tiene desarrollados para toda la comunidad. Muchas gracias y en unos minutos más cerramos con la sesión. A todas las personas que están conectadas, si nos pueden apoyar respondiendo una pequeña encuesta, como bien ya saben, de acuerdo a nuestro sistema de gestión, nos piden evaluar los temas. Es una pequeña encuesta que son de alrededor de 5 o 6 preguntas para que nos apoyen en responderla. Lo dejamos en el chat y aparece en el apartado de ofertas o anuncios de la presente plataforma. Muchas gracias, los esperamos el día de mañana a partir de las 12 horas del Centro de México con el tema factores que afectan a la productividad de la empacadora de aguacate Avocado Export Company, impartida por el doctor Hugo Antonio Gaona López, es el egresado de aquí de UNICEPES. Les recuerdo, mañana a las 12 horas del Centro de México para que visiten nuestro sitio web donde dejamos el enlace, y si no pudieron visualizarlo, les dejo el enlace de registro directo para que puedan registrar si no se pierdan nada sobre el tema que se impartirá mañana. Muchas gracias y que tengan una excelente noche todos ustedes. Gracias, Eduardo. Gracias a todos. Feliz Navidad.